Grecia, muy buenos días, bienvenida a Nacional. Buenos días, Noelia. Buenos días, Julie. Gracias por la invitación. Y bueno, hoy día nuevamente vamos a conversar juntas sobre el régimen de visitas en Navidad y en Año Nuevo. ¿No? El régimen de visitas es bastante variable de acuerdo al caso concreto. No vamos a tener un régimen de visitas con externamiento sobre un menor de 8 meses que toma pecho, como un régimen de visitas que sí es posible con externamiento cuando estamos hablando de un menor de 5 años que siempre ha vivido con su papá, pero que hace un año mamá y papá deciden divorciarse, ¿no? Es variable. Si estamos hablando de un bebé que aún toma pecho o no tiene la capacidad de expresarse, evidentemente el régimen de visitas se va a dar con internamiento, esto es, dentro de la casa donde bebé vive con la mamá. En el caso ahora, si estamos hablando de un niño, un puber o un adolescente, se va a escuchar la opinión del menor. Si el menor quiere pasar el 24 con mamita y el 25 con papito, es totalmente viable. Y el siguiente año, 2023, año impar, se puede acordar viceversa. 24 con papito y 25 con mami. Igualmente para fiestas, todo es previo acuerdo. Personalmente, yo opino que el régimen de visitas debe darse de acuerdo al caso concreto. Por ejemplo, si papá y mamá se han divorciado en el marco de un abrupto, de una impulsividad por violencia familiar, yo opino que sin importar la edad del menor, debe ser con internamiento dentro del hogar de mamá, ¿no? A diferencia de un papá que nunca ha tenido un juicio o una denuncia por violencia familiar y además cumple responsable con alimentos, enhorabuena para el menor y para la mamá. El menor puede ir a casa de papá. Ahora, también en supuestos donde papá vive en otra provincia y mamá vive en otra provincia, pues usualmente en esos casos, si la relación de papá y mamá es amigable, pues se acuerda del 24 al 1 de enero de los años pares con mamá y del 24 al 1 de enero de los años impares con papá. Siempre así buscando el bienestar del menor. Sí, la escucho, Noelia. Y cuando hablamos del régimen de visitas, uno dirá, ok, me he separado, pero el régimen de visitas se da antes de la conciliación. En la conciliación se deja marcado qué pasa si recién se ha dado de repente una separación, cómo llevar a cabo ello y a esto sumarle que ha sido por violencia. Qué difícil. Sí, efectivamente, Noelia. A ver, si estamos en el marco de que aún no hay ni una conciliación ni una sentencia, pues se puede acordar verbalmente, por llamada, presencial o por WhatsApp. No hay problema, siempre y cuando tanto papá y mamá tengan la voluntad de hacer que el menor pase unas buenas fiestas de cierre de año, ¿no? Y además, ya si estamos en un caso de una conciliación, se debe respetar el acuerdo conciliatorio. Y si no se respeta, podemos acudir a los tribunales de justicia correspondientes con la demanda denominada ejecución de acta de conciliación. Si se formula una conciliación y no se cumple, se ejecuta judicialmente. Y si no cumple con dicha sentencia, ya estamos hablando de un delito penal, que es desobediencia a la autoridad. Ahora bien, si estamos hablando en estos casos tan particulares que se me presentan a mí, de que firman la conciliación el 2020, el 2021 la mami sufre de violencia o el menor de tocamientos indebidos y me llaman y me preguntan, doctor, ¿ahora cómo vamos a hacer el 2022? Faltan 10 días para Navidad. Mi primera pregunta es, ¿has denunciado? Y si me dicen sí, ¿ha pasado médico legista? Me dicen sí, pues no permitas que el menor acuda al régimen de visitas con externamiento y proponle a papá que lo visite dentro de casa por estar dentro de una investigación fiscal.
No, y sobre todo porque también va a estar acompañado pues de la familia que ese menor requiere protección y estar pendiente de lo que puede hacer esa persona también, ¿no? Grecia, ¿es posible que se pueda dar un cuadro donde la familia, el hogar se ha roto por un acto muy violento? Uno de los dos es de las personas muy violentas y de repente, a pesar de que ha sucedido eso, esa persona que es violenta puede ser ella o puede ser él, uno nunca sabe. Sí, a pesar de eso, ella o él que están acusados de violencia reclaman estar con sus hijos. ¿Es posible que se les dé esa dicha de compartir con el niño o niña porque sabemos que no la han pasado bien estando en esos momentos tan difíciles en la familia? Sí, efectivamente. A ver, acá es bueno hacer una diferencia, ¿no? Cuando una denuncia se encuentra en la fiscalía es porque está en investigación y la fiscalía bien puede emitir la acusación al juzgado penal contra esta persona o bien puede desistirse por falta de pruebas. En estos casos, si la acusación se formaliza penalmente ante el juzgado, evidentemente a la par el papá o la mamá puede pedir la suspensión o la variación del régimen de visitas por una con internamiento. Es totalmente válido. Ahora bien, si esta denuncia es falsa y se archiva o bien por falsedad o bien por falta de medios probatorios, papá o mamá igualmente podrá solicitar la variación del régimen de visitas o, en su caso, tener que cumplir el régimen de visitas. Bien, hoy estamos hablando acerca del régimen de visitas en fiestas de fin de año. Estamos con Grecia Sánchez Medina, ella es abogada. Ya saben que pueden comunicarse al 330-8500, 330-8487, a la línea gratuita 0800-00071 o al WhatsApp de Nacional 988-720-137. Pero antes vamos a ir con Ruth, quien tiene preguntas también de algunas mujeres que se encuentran. Vamos a escuchar. Adelante, Ruth. Gracias por el pase, Yuli y Noelia. A mi lado tengo a dos madres de familia que tienen unas interrogantes para el especialista en cabina. Tengo una pregunta para el especialista. ¿Cómo se establece el régimen de visitas en esta Navidad y Año Nuevo? Ok, la pregunta es, ¿cómo establecer el régimen de visitas para Navidad y Año Nuevo? Correcto, y acá tenemos otra pregunta. Mi nombre es Araceli y tengo una pregunta para el especialista. ¿En qué caso el juez suspende el régimen de visitas? Ok, vuelvo a repetir. La pregunta es, ¿en qué caso el juez suspende el régimen de visitas? Adelante, estudios. Bien, y con esas preguntas vamos a ir a la pausa y regresamos con la respuesta. Estás en Miradas. Sábado 24 de diciembre, hoy esta noche, pues nos vamos a cenar todos. Supongo que has arreglado bonita la casa, has hecho el arbolito. Esa risa me dice que sí o que no. Lo importante es la unión familiar. No, a veces el trabajo, los quehaceres en la casa, estar con los chicos, ya unos cuantos detallitos, ya está. Lo importante es el compartir. Fíjate que mis hijos están grandes y hasta ahora, el más chiquito tiene 21 años, me dice, mamá, yo quiero armar el arbolito contigo. Ah, qué bien, qué bien. Hasta ahora, bueno, Juan Carlitos llega a la medianoche hoy. ¡Ay, qué bueno! Imagínate, voy a tener a los 4. ¡Ay, qué lindo! Pero siempre nosotros tenemos la tradición. Como que también eso también nos une, ¿no? Tú haces esto, tú haces lo otro, uh-huh. y tú arreglas aquí, pero cada uno tiene una labor. Claro. De alguna manera es un compartir también eso. Así que esta noche estamos listos para compartir cosas maravillosas y con ustedes también compartiendo una programación especial aquí en Nacional. Estamos conversando el día de hoy con Grecia Sánchez Medina, abogada, y el tema es régimen de visita en fiestas de fin de año. Y antes de irnos a la pausa, quedaron unas preguntas hechas por nuestras oyentes que se encuentran con Ruth. Adelante, doctora. Gracias por la entrada, Yuli. Sí, perfecto. La primera pregunta fue ¿cómo se acuerda un régimen de visitas? Bueno, las formas de acuerdo son de 3 modalidades. La primera puede ser oral siempre y cuando las partes muestren cumplimiento de palabra.
La segunda, vía conciliación extrajudicial. En todos los distritos de nuestro país tenemos un centro de conciliación extrajudicial. Verificar, por favor, que esté acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la validez de la conciliación extrajudicial. Ahora, si las partes no se ponen de acuerdo, se debe acudir como última instancia al Poder Judicial, al Juzgado Especializado de Familia. ¿Por qué digo en última instancia? Porque actualmente los juzgados, el Poder Judicial enfrenta una carga laboral bastante alta debido a infinidad de incompatibilidades entre papá y mamá. ¿Qué incompatibilidades que yo invito a reflexionar en pro de los menores, de los bebés y de los hijos? Ahora bien, sobre causales de suspensión de régimen de visitas, estas son amplias. Tenemos la primera, que es en el caso de que papá o mamá haya sido sentenciado por violencia sexual en agravio del menor. La segunda es que papá o mamá haya sido sentenciado judicialmente por tocamientos indebidos en agravio del menor. La siguiente es una causal comprobada de drogadicción o alcoholismo de parte de papá o mamá. Entonces, esas son las causales. Y si hablamos que, justo nos están llegando también mensajes al WhatsApp de Nacional, donde nos preguntan qué pasa si cumple con todo, sin embargo, en este caso el papá o la mamá no permite que vea a sus hijos en estas fiestas navideñas, pese a estar cumpliendo. ¿Cómo podría esta persona pedir el régimen de visitas o pedir al menos por esas fechas ver a sus hijos? Sí, por supuesto. Yo invito a la conversación, al diálogo y a la paz en estas épocas navideñas y de fiestas, a pensar sobre todo en el bienestar de los menores hijos. Y bueno, en este caso, si ya tienen una conciliación extrajudicial que mamá o papá no quiere cumplir, se ejecuta judicialmente. La denominación de la demanda es ejecución de acta de conciliación. Se ejecuta, es un proceso bastante breve, de 3 a 6 meses. Grecia, ¿qué pasa si los chicos ya, o sea, son adolescentes y saben que no la pasan bien ni con el papá ni con la mamá y quieren pasarla con los abuelos? ¿Los abuelos entran a tallar en esto? Siempre, toda la familia, mamá, papá o abuelos. Si los menores son, como tú bien dices, adolescentes y quieren pasarla con los abuelos, pues los invito a los adolescentes a conversar con los abuelos y intentar conciliarse un régimen de visitas a favor de los abuelos en estas fiestas, ¿no? En el peor de los escenarios, cuando el ambiente es conflictivo entre papá y mamá y los menores prefieren estar con los abuelos, es totalmente válido. Pueden acercarse a un centro de conciliación o pueden recurrir ante el mismo juez de familia. Ok, entonces ya entendemos que se puede, en todo caso, pedir siempre y cuando no haya ninguna falta, ¿sí? Ni por parte de la madre o del padre, se puede pedir y tomar acción para poder pasar estas fiestas de fin de año con sus hijos. Ahora, el caso de que comenta Yuli también es tan común y he escuchado muchas veces adolescentes donde dicen no soporto a mi papá o a mi mamá porque se la pasan discutiendo, así sea Navidad. Y qué terrible mensaje también estamos dando allí, ¿no? Entonces, esto es algo importante, pero ¿qué pasa si están hablando de los abuelos, ¿no? De forma directa, pero si ya no tenemos a familiares y solo contamos de repente con algún tío, alguna tía, en este caso también se aplicaría lo mismo que con los abuelos? Sí, Noelia, efectivamente también se puede aplicar lo mismo que con los abuelos, ya que en el caso de ser púberes o adolescentes, es totalmente válido escuchar la opinión del menor, ¿no? Si el menor en la adolescencia, sea por los cambios hormonales, o sea porque es realidad de que no se siente cómodo en fiestas con mamá y con papá, es totalmente válido que el juez y el conciliador escuche la opinión del menor a fin de emitir un dictamen en el caso del juzgado o una sugerencia para conciliar en el caso de los conciliadores. Uh-huh.
Bueno, muchísimas gracias por estos consejos. Esperamos pues de que las familias realmente tengan una verdadera fiesta navideña y que antes de pensar en sus propios intereses, porque lamentablemente a veces agarran a los hijos como trofeos, antes de pensar en eso, piensen en la felicidad y el bienestar de los niños. Y siempre hay formas de recibir este tipo de orientación, como el que nos está dando Grecia Sánchez Medina, que es abogada especialista en este tema. Gracias Grecia por estar con nosotros y esperemos que también tengas una hermosa fiesta navideña esta noche. Gracias, Yuli, igualmente para ustedes y para Noelia. Saludos, hasta luego. Muchas gracias, feliz Navidad.